En esta hermosa oportunidad, que la paz de Dios esté reposando sobre tu vida de una manera poderosa y especial. Qué bueno que junto a nosotros usted ha determinado congregarse de forma virtual. Esta noche será una noche maravillosa, será una noche especial en la cual vamos a analizar, vamos a estudiar lo que la palabra de Dios establece. Saludamos de forma muy especial a todos los hermanos y a las hermanas que se están conectando a esta transmisión en vivo. Dios bendiga a nuestra hermana Luisa María Báez y a toda su familia. Dios bendiga al profeta Eduardo Gómez y a toda su familia. Dios bendiga a Laura Aide y a Teodora Félix. Muchas bendiciones. Amén. Qué lindo es el Señor. Dios también bendiga a la hermana Edna Rosa Sánchez. Que Dios le bendiga. Dios bendiga a la hermana Kenia Curi de Medina. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Dios bendiga a nuestra hermana Ibelis de Araujo, la pastora Ibelis de Araujo, que está conectada desde la ciudad de Dallas, Texas. Muchas bendiciones para ti también. Muchas bendiciones para ti también. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Vamos inmediatamente a comenzar a desarrollar esta enseñanza de hoy, la cual le hemos titulado Levantémonos de las cenizas. Ese es el tema que quiero compartir con todos vosotros en el día de hoy. Levantémonos de las cenizas. Y le invito a que junto a nosotros abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 2, sus versículos 7 y 8. El libro de Job, capítulo 2, sus versículos 7 y 8. Y cuando usted lo tenga, pues me lo confirma con un amén. Amén. Job, capítulo 2, sus versículos 7 y 8. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra dice de la siguiente manera: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Oye bien el significado de esta enfermedad. Fue una enfermedad, una sarna maligna que le cubrió prácticamente el 98% de su cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 8 dice: y tomaba Job un tiesto. Oye lo que dice la palabra. Y tomaba Job un tiesto, esto es un cuesco, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. La palabra dice que estaba sentado en medio de cenizas. Wow. Yo sé que a todos lo que hemos leído esta porción de la palabra, a todos nosotros nos ha impactado como el escritor de forma tan detallada nos habla acerca de la situación por la cual estaba atravesando el hermano Job. La palabra dice que la prueba de Job era tan fuerte
que estaba sentado en medio de la ceniza. Y eso hay que comprenderlo. El estado de depresión en el que estaba Job era incuestionable, era muy fuerte. La presión que tenía Job en ese momento, esa presión que yo sé que en un momento determinado a todos nos ha llegado, era extraordinaria. Y yo me imagino, porque para llegar a ese extremo de sentarse en ceniza, hay que estar pasando y atravesando momentos bien duros. Hay que estar atravesando por momentos bien difíciles. Y yo me imagino cómo este hombre se sentía en lo más profundo de su interior. Porque todos sabemos que Job lo había perdido todo. Y después de haberlo perdido todo, la palabra dice que una enfermedad terrible, según el contexto, una enfermedad terrible, una enfermedad muy fuerte, azotó su cuerpo. Gloria a Dios. De manera que la prueba que tenía Job era una prueba bastante grande. Estaba pasando por un fuego, por el fuego de prueba. Y Job sentía que lo único que le quedaba de su vida era nada más cenizas. Cenizas. Nosotros, como hijos de Dios, podemos pasar en un momento determinado por el fuego. Podemos pasar por ciertas situaciones en nuestra vida, porque son situaciones de crisis. Podemos pasar por situaciones de angustia. Podemos pasar por situaciones de aflicción. Podemos pasar por situaciones de dolor. Y tenemos que saber que en la palabra de Dios, en la Biblia, que es la palabra de Dios, gloria a Dios, hay varias personas, varios personajes bíblicos, históricos, que pasaron por fuego de prueba, que pasaron por su proceso, dando a entender que nadie, absolutamente nadie en esta vida se libra de las pruebas. No se puede llegar a Canaán, siempre yo digo esto, en helicóptero. No se puede llegar a Canaán en avión. Hay que pasar por un anchuroso desierto. Y la palabra afirma que hay que pasar por desiertos en plural para poder llegar a la bendición. O sea que las pruebas son necesarias. Y si usted tiene a alguien a su lado, es importante que usted le diga al que está a su lado que las pruebas son todas necesarias. Vendrán a nuestras vidas momentos de aflicción, vendrán a nuestra vida momentos de crisis, vendrán a nuestras vidas momentos de angustia, momentos de dolor. Gloria a Dios, porque la palabra así lo dice. Ahora, ¿qué significa, según la palabra, pasar por el fuego de prueba? Cuando la palabra de Dios habla del fuego de prueba, ese fuego, esto significa tres cosas. Número uno, significa purificación. Para aquellos que llevan anotaciones, cuando se habla de pasar por el fuego de la prueba o por la prueba de fuego, se está hablando, número uno, de purificación. Número dos, se está hablando de prueba. El fuego representa prueba en la Biblia. Y número tres, también se está hablando de juicio. También el fuego representa, ¿verdad?, juicio. Entonces vamos con la primera parte, que es la purificación. Cuando se habla de estar pasando por el fuego de prueba, se está hablando de la purificación. Somos probados para salir libres de ciertas cosas que desagradan a Dios. O sea, las pruebas nos purifican. En otras palabras, las pruebas nos limpian. Vamos a ver qué dice Números. Abra su Biblia conmigo en Números, capítulo 31, versículos 22 y 23. El libro de Números, capítulo 31, número 31, versículos 22 y 23. La Biblia dice,
ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Es decir, que el fuego es usado por Dios, el fuego es usado por el Señor para purificar, para limpiar, para purificar nuestra vida de todas aquellas cosas que afectan nuestra relación con Dios. Eso hay que saberlo, eso hay que entenderlo. Tenemos que saber que para el Señor nuestra vida es una joya que está siendo limpiada para su gloria. Por ejemplo, usted se pone un anillo en sus manos de oro, pero eso no era una prenda, una joya, sino que eso era simplemente un pedazo de oro. Y cuando fue llevada al joyero, el joyero tuvo que pasar ese oro, ese lingote de oro, ese pedazo de oro, por un fuego, por el fuego, y comenzar en el fuego a purificarlo y a darle la forma para que entonces se convierta en un anillo de oro, o sea, en algo útil. Entonces somos probados por el Señor, ¿verdad? Para que seamos útiles en su reino, para que seamos útiles en su obra. En Malaquías, el libro del profeta Malaquías, en su capítulo 3, versículos 2 y 3, Malaquías, capítulo 3, versículos 2 y 3, la palabra dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Oye bien, el Señor es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se levantará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, que el Señor, como fuego purificador, nos purifica, nos limpia y nos da la forma que Él quiere darnos. ¿Te das cuenta? Tú eres una prenda en el día de hoy porque el Señor te purificó, el Señor te limpió y el Señor te dio su forma. Entonces, nosotros somos limpiados y somos purificados es con fuego. Es con fuego, con el fuego de la prueba. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces estamos en el polvo, como estaba Job. Job estaba en el suelo, angustiado, sufriendo, pero eso era necesario y lo vamos a ver el porqué después. Porque ese no fue su final, ese no fue su destino. Eso era parte del propósito de Dios. Muchos de nosotros estamos en el polvo, pero bendito polvo, cuando en el polvo de la humillación nosotros estamos creyéndole a Dios. Hay muchas personas que están sumergidas en el polvo, pero ese polvo es una bendición. Hay muchas personas que están sentadas en cenizas, como lo estuvo Job, pero esa ceniza es una bendición. La palabra de Dios establece que Job estaba sentado en cenizas. Muchos se burlaban de él porque no entendían el proceso. Porque muchas veces nosotros cuestionamos a Dios cuando estamos viviendo tiempos difíciles, porque no entendemos el proceso en el momento. Ni el mismo Job entendía el proceso y hablaba hasta cosas que no entendía. Lo dice la Biblia, que el mismo Job decía: yo hablo cosas que no entiendo, pero yo le creo a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, y aún de este polvo me va a levantar. Él decía: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra Él me levantará. Él entendía más o menos en parte el propósito de Dios para con sus vidas. Por eso yo bendigo a Dios por la vida de Job, porque Job es un ejemplo a seguir. Y hay muchas personas que están sentadas en cenizas como estaba Job. Hay personas que lo han perdido todo,
pero tenemos que confiar en que el Señor se va a manifestar de una manera extraordinaria. Tenemos que confiar en que el Señor se va a manifestar de una manera gloriosa. También la palabra fuego en la Biblia, es símbolo o es sinónimo o significa prueba. Alguien decía, sin prueba no hay evangelio. Sin prueba no hay evangelio, decían los antiguos seguidores de Jesús. Entonces, la palabra fuego significa prueba. Yo quiero que usted lea conmigo en el Nuevo Testamento una porción de la Biblia muy interesante y se encuentra en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11 hasta el 14. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11 hasta el 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Oye bien, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, aquí está hablando de una prueba, de probar las obras. Y si tus obras son como el oro, como la plata y como las piedras preciosas, entonces serán obras resistentes al fuego. Es decir, resistentes a la prueba de fuego. Ahora, si tus obras son como madera, heno o hojarasca, estas obras entonces no son resistentes al fuego, porque el fuego no solo la va a quemar, sino que la va a consumir. Entonces la obra de cada uno, dice el apóstol Pablo, se hará manifiesta. Algunos tendrán obras resistentes al fuego, mientras que otros tendrán obras que no serán resistentes al fuego y lo habrán perdido todo en el tribunal de Cristo, porque aquí está hablando acerca de la eternidad, está hablando acerca del tribunal de Cristo, personas que con sus obras glorificaron a Dios. Y entonces, al ser pasada por el fuego hará que brillen más. Pero si tus obras lo que hicieron fue que te promovieron a ti, promovieron tu buen nombre, promovieron tu ministerio solamente, promovieron tu iglesia solamente, promovieron tu página de YouTube o de Facebook solamente, promovieron tu personalidad y nunca le dieron honra a Dios, entonces esas obras son obras muertas, porque son como madera, heno y hojarasca, que cuando pasen por el fuego, entonces el fuego la va a consumir y no te quedará absolutamente nada que presentar. ¿Te das cuenta? Porque las obras de cada uno de nosotros será revelada por el fuego. El fuego la va a revelar. Y la obra de cada uno, cual sea, dice la Biblia, el fuego la probará. Amén. Y si permanece la obra de alguno que sobreedificó, entonces recibirá galardones. La palabra recompensa es la palabra regalos, es la palabra galardones. Por eso la palabra dice que muchos se alejarán de Jesús llorando, entristecidos, porque serán salvos así como por fuego, pero no recibirán galardón, no recibirán corona, no recibirán premios. ¿Te das cuenta? Entonces el fuego de prueba revela lo que hay verdaderamente en nuestros corazones. Y vuelvo a repetir esta parte que es bien interesante. Es bien interesante. El fuego de prueba lo que revela es lo que hay verdaderamente en nuestros corazones. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Que la palabra dice que cuando estaban en el desierto y llegó la prueba, ellos comenzaron a murmurar contra Dios y comenzaron a murmurar contra Moisés. ¿Cuántos recuerdan esa historia?
comenzaron a hablar del hombre de Dios y comenzaron a decir, ¿para qué Dios nos trajo a este desierto? ¿Acaso nos trajo al desierto para que nos muramos de sed? ¿Acaso nos trajo al desierto para que nos moramos de hambre? Ya estamos cansados de comer este maná, este pan tan liviano. Queremos comer carne. Porque las pruebas, eso es lo que hace. Las pruebas revelan el corazón. La prueba revela lo que hay en nuestro corazón. La prueba revela lo que hay en nuestra vida. Pero también la prueba revela el fundamento de nuestra fe. Cuán débil o cuán fundamentada está nuestra fe. La prueba va a revelar en quién usted tiene puesta su confianza. Porque hay gente que tienen puesta su confianza en su cuenta bancaria y cuando pierden el dinero se dan un tiro en la cabeza, se quitan la vida. Hay otros que tienen puesta su confianza en su trabajo y cuando pierden el trabajo caen en estado depresivo. Caen en estado de tristeza, de angustia, de dolor, de desesperación. Entonces la prueba revela en quién está puesta tu confianza. Si está puesta en el hombre, eso no te va a servir para nada. Si está puesta en tus fuerzas, tampoco te va a servir para nada. Si está puesta en tu cuenta bancaria, o en tu casa, o en tu propiedad, o en tu finca, no te servirá de nada. Si está puesta en tu trabajo y en tu capacidad, no te servirá de nada. Gloria a Dios, porque esas cosas no son resistentes al fuego. Tu vida debe estar puesta en las manos de Dios. Tu confianza debe ser en el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero también el fuego significa juicio en la Biblia. El fuego significa juicio. En Isaías capítulo 30, versículo 27, Isaías 30, 27, la palabra dice de la siguiente manera: He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llama de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Amén. De manera que el fuego en la Biblia también representa y significa juicio. El fuego viene por el pecado, o sea, el juicio viene por el pecado. Entonces, a esto se le llama consecuencias del pecado. Por ejemplo, cuando una persona cae en una situación vergonzosa, cuando una persona cae en una situación, ¿verdad?, muchas veces económica, una situación muchas veces embarazosa, se debe a veces a las consecuencias del pecado, porque hay que distinguir dos cosas. Una es la prueba que viene a nuestras vidas como voluntad de Dios, ¿verdad?, para ser purificado, y otra es la prueba que viene como consecuencia de tu pecado, como consecuencia de tu desobediencia. Hay veces que tú pierdes cosas porque Dios quiere que tú la pierdas porque va a ganar mucho más, pero hay veces que tú pierdes cosas por el pecado, por las consecuencias de tu pecado. Personas que han perdido su matrimonio por la consecuencia del pecado. Personas que han perdido un hijo por la consecuencia del pecado. Personas que han perdido propiedades, casas, por la consecuencia del pecado. Personas que han perdido dinero por la consecuencia del pecado. Personas que han perdido la salud por la consecuencia del pecado. Personas que han perdido algún familiar por la consecuencia del pecado. Personas que han perdido su propia vida por la consecuencia del pecado. O sea, hay que distinguir esas dos cosas, la prueba de Dios y la prueba del diablo. La prueba de Dios viene para promoverte al destino profético. La prueba del diablo viene para destruirte, para estancarte, para consumirte. Amén. Eso hay que saberlo distinguir y diferenciar. Amén. Eso es importante que tú lo entiendas. Entonces, cuando caemos en desobediencia o en algún pecado, muchas veces el castigo de Dios se manifiesta, ¿verdad? La disciplina, el juicio viene como consecuencia de ese pecado. Amén. Eso hay que entenderlo y hay que entender la Biblia en este aspecto.
Hay que entender la Biblia en este asunto, porque el Señor trata siempre directamente con nuestras vidas. Aún pecando, escucha bien esto, aún pecando, aún tú desobedeciendo a Dios, el Señor busca la forma de cómo tratar contigo siempre. Aunque te alejes, aunque sigas pecando, porque hay gente que se le importa, que ya conocen lo que es pecado y siguen pecando. Hay personas que ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y siguen pecando y Dios lo deja tranquilo. Pero en cualquier momento el Señor te va a disciplinar. En cualquier momento el Señor te va a llamar la atención y después te va a preguntar: ¿y por qué me pasan tantas cosas negativas? ¿Y por qué yo perdí esto? ¿Y por qué yo perdí lo otro? Son consecuencias del pecado. Son consecuencias del pecado, porque el pecado hace que usted no prospere. El pecado hace que usted no progrese. El pecado estanca la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Si tú estás en pecado y continúas en el pecado, el Señor te dice en el día de hoy que tienes que levantarte, tienes que renunciar al pecado, tienes que confesar tus pecados, porque la palabra dice, y aquí no está hablando de los inconversos, porque los inconversos no pecan. Los inconversos viven en pecado. El impío no peca, el impío vive en pecado. Amén. El impío lo que necesita es ser redimido con la sangre de Cristo, ser salvo. Ahora, el que peca es el que ya ha sido salvo, que necesita el perdón de Dios, porque ya es hijo de Dios, pero peca, es hijo de Dios, pero a cada rato comete un error. Eres hijo de Dios, pero a cada rato comete una flaqueza, una desobediencia. Entonces, el cristiano es el que peca. El cristiano es el que peca. Por eso el cristiano tiene que depender totalmente de la gracia de Dios. Tiene que depender de la gracia. Amén. Entonces, el Señor nos disciplina cuando pecamos. El Señor nos llama la atención cuando pecamos. El Señor nos castiga cuando pecamos. El Señor nos juzga cuando pecamos. Entonces, muchas veces no nos gusta lo que nos pasa, pero eso vino como consecuencia de nuestra desobediencia. Eso vino como consecuencia de nuestro pecado. Entonces, tenemos que entender que aunque estemos pecando, el Señor siempre se va a mover a nuestro favor, se va a mover por su gracia y se va a mover por su misericordia. Porque como hijos de Dios tenemos una promesa, la cual tenemos primeramente que creerla y también comprender lo que el Señor nos ha prometido para con nuestras vidas. Escucha bien lo que dice Isaías, capítulo 43, del 1 al 2, porque esta promesa es para los hijos de Dios. Dice Isaías 43, 1 y 2. Es importante que usted abra su Biblia conmigo y lea conmigo Isaías 43, 1 y 2. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. O sea, es una promesa muy grande, porque el Señor no solo nos redimió, sino que nos puso nombre y nos dijo: mío eres tú. O sea, ya nosotros no nos pertenecemos, somos del Señor, somos propiedad del Señor. Y dice el versículo 2, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Oye lo que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases, es decir, es un tiempo determinado. Las pruebas no son eternas. Es importante que usted entienda que las pruebas tienen fecha de caducidad, tienen fecha de expiración. Cuando pase significa que es un tiempo determinado de prueba. No vamos a permanecer en la prueba, vamos a salir del fuego. Cuando pase también significa que la prueba es personal, es un trato individual en el cual el Señor está obrando directamente en nuestra vida. No te quemarás, ni llama arderá en ti. El Señor nos está diciendo con esto que no nos va a destruir, que aunque pasemos por el fuego,
que aunque pasemos por la angustia, por la aflicción, Él nos sacará y nos protegerá. Pero tenemos que comprender que hay cosas en nuestra vida que sí pueden ser quemadas o destruidas. Amén. Hay cosas que tienen que ser quemadas y destruidas en nuestras vidas. Hay cosas que deben quemarse y destruirse en nuestras vidas. Hay cosas que vamos a tener que perder. Hay cosas que vamos a tener que terminar. En la prueba de fuego hay cosas que se van a perder. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas personas que han perdido su economía. Hay muchas personas que han perdido su matrimonio, su trabajo, su negocio. Hay muchas personas que han perdido posesiones materiales, etcétera, porque era necesario. Gloria a Dios. Formaba parte de ese proceso. Pero seguro, de seguro, que el Señor le dará algo mejor. Porque todo en la vida tiene un plan. Todo en la vida tiene un propósito. Si estás en cenizas por haber pasado por el fuego, quiero decirte en el día de hoy que eso es necesario. Tienes que comprender algunas enseñanzas muy importantes que la palabra de Dios nos muestra con relación a esto. Número 1, si pasamos por el fuego, y anote esto que es importantísimo, anote esto, si pasamos por el fuego como una prueba de nuestra fe, de esa ceniza el Señor te va a levantar para bendición. Te va a levantar para bendición. Y eso pasó con Job. Job perdió a sus hijos. En un mismo día perdió a sus hijos. En un mismo día perdió su ganado. En un mismo día perdió sus propiedades. En un mismo día. En un mismo día perdió todo. Y lo último que perdió fue la salud. Estaba pasando por un fuego muy poderoso. Estaba pasando por una prueba demasiado grande. Tan grande que decidió sentarse sobre cenizas. Sobre cenizas. Amén. Pero ¿cómo terminó Job? ¿Job terminó sentado en cenizas? No. No. Yo le voy a explicar cómo terminó Job en Job 42, versículo 10 hasta el 13. Mira cómo terminó Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién quitó la aflicción de Job? Jehová. Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Cada uno de ellos le dio dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, y antes tenía nada más 7,000, y ahora 14,000. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, el Señor le duplicó todo lo que antes él tenía. El Señor lo levantó de las cenizas. Lo levantó para su bendición, como lo hará contigo, como lo hará con todos ustedes. Job fue restaurado por el Señor. Job fue consolado por el Señor. Job fue prosperado por el Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar que así como el Señor bendijo a Job después de haber pasado por el fuego, así también lo hará con nosotros. Tienes que creerlo. Tienes que confiar que nuestro Dios no te dejará en las cenizas. Él te levantará. Él te restaurará. Él te consolará. Y lo número 2 que debemos entender cuando estemos pasando por fuego de prueba es
Número 2, si pasamos por el fuego como una prueba de nuestra fe, de esas cenizas nos levantaremos fortalecidos espiritualmente. Ese es el propósito de ser probado, de pasar por el fuego de prueba. El Señor nos va a levantar fortalecido espiritualmente. Mira que dice Romanos 5, eso está en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, versículo 3 hasta el 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 hasta el 5, la palabra dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que podemos decir como cristianos que si pasamos por el fuego de prueba, tomado, ¿verdad?, de la mano del Señor, esperamos en Él, y si confiamos en Él, espiritualmente vamos a subir de nivel. O sea, las pruebas lo que van a hacer es que nos hará subir de nivel. Vamos a subir a una nueva dimensión y nuestra fe va a salir fortalecida. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a poner y a depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Cuando somos probados, nuestra fe y nuestra confianza es aprobada. Amén. Y experimentamos una verdadera esperanza, además de que también experimentamos la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. De manera que como cristianos que hemos sido probados por el fuego, entonces estaremos listos. Cuando somos probados por el fuego y atravesamos la prueba, entonces estaremos listos para cualquier desafío, estaremos listos para grandes cosas. Nos convertimos básicamente en soldados de Cristo y estamos listos para ser útiles en el reino de Dios. Y por último, si estamos en ceniza por haber pasado por el fuego como una disciplina de Dios o como una consecuencia de nuestros pecados, tenemos que levantarnos con una vida verdaderamente transformada. Con una vida verdaderamente transformada. En Juan capítulo 5, versículos 13 y 14, escucha bien lo que la palabra dice. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. El texto dice, para que no te venga alguna cosa peor. La palabra aquí nos muestra a un hombre que había sido sanado. Este hombre había sido paralítico por 38 largos años, postrado en una silla, paralítico, sin poder caminar. Estaba en prueba porque estaba sentado en una silla de ruedas. En ese tiempo no había silla de ruedas, una silla, ¿verdad?, de madera, de palo, sin poder caminar por 38 años. Amén. Pero el Señor lo sanó. Él esperaba que alguien moviera las aguas del estanque y nadie pudo, ¿verdad?, ayudarle a sumergirse en el agua, pero Jesús fue y le sanó. Muchos conocen la historia. Luego Jesús se desapareció, se mezcló con la multitud y luego Jesús observa a este hombre en el templo. En el templo. Y le dice a Jesús, tú has sido sanado de esa parálisis. Vete
y no peques más para que no te venga o sobrevenga algo peor. De manera que muchas veces Dios permite ciertas pruebas como consecuencia del pecado para disciplinarnos, para enseñarnos ciertas cosas. Amén. Muchas veces Dios permite que estemos sentados sobre cenizas para mostrarnos lo mal que nos manejamos en el pasado. Hay gente que han fracasado y necesitan estar sentada sobre cenizas para ellos ver y reflexionar acerca de sus malos caminos. Personas que han perdido bienes como consecuencia de sus malos caminos, de su mala administración, como consecuencia de sus pecados. Entonces Dios permite situaciones difíciles en su vida para que ellos comprendan y entiendan lo que estaba malo. Pero el propósito finalmente de Dios es restaurar a esas personas. Entonces tenemos que reconocer que en los tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos de prueba, son tiempos difíciles, pero aparte de esas pruebas que todos estamos viviendo con esta pandemia, hay personas que hace tiempo están sumergidas en el fuego de la prueba, en el fuego de la prueba. Y es que Dios lo que quiere es purificar su vida. Amén. Para que esas personas dejen aquellas cosas que le desagradan. Son cosas que no pueden ser dejadas con nuestras propias fuerzas. Y Dios permite cierta situación para Él mismo tratar con nosotros y purificarnos. Amén. Así que te invito en el día de hoy a reflexionar en esta palabra. Y tú debes entender que hay cosas que tú debes abandonar. Es tu decisión. Yo sé que hay cosas que son difíciles uno abandonar. Hay cosas que son difíciles uno dejar. Pero si tú no quieres vivir permanentemente en cenizas, si usted no quiere vivir permanentemente sentado en el suelo y sobre cenizas, tiene que vivir conforme a la palabra. Yo te exhorto hoy que te levantes de las cenizas. Levántate de las cenizas, porque esto representa un nuevo comienzo para nuestra vida. El levantarse de la ceniza, como lo hizo Job, representa un nuevo comienzo de victoria, un nuevo comienzo de bendición. Así que donde tú estás en este momento, no importa en el lugar donde tú estés, cierra tus ojos conmigo. Cierra tus ojos en este momento y comencemos a darle gracias a Dios. Dile: Señor, yo te doy gracias por esta palabra que tú me has dado en el día de hoy. Y yo te pido en el día de hoy que tú me ayudes a entender lo que tu palabra dice. Estoy atravesando por momentos difíciles de prueba. Estoy sentado sobre cenizas, pero yo creo que eso forma parte de tu propósito. Estoy aquí como una prenda inservible para que tú hagas de ella algo útil, algo que sirva a tu propósito. Quítame mi forma y dame tu forma. Y hazme entender cuál es tu propósito para con mi vida. Hoy en el nombre de Jesús, restaura mi vida. Díselo: restaura mi vida. Sucatalarabashaya. Dile: Señor, restaura mi vida. Dile: Señor, restaura mi familia. Dile: Señor, restaura mi ministerio. Dile: Señor, restaura la iglesia, tu iglesia. Dile: Señor, restaura mi comunión contigo. Amasai, Kimalarabashaya.
Rabakamasei, Kimaloro Monsanaramasaya. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, levántanos de este polvo, levántanos de estas cenizas. Oh, que vivamos una vida en victoria, una vida próspera. No queremos continuar en esta condición. Díselo, Señor, quita todo aquello que no sea de tu agrado. Tú vienes a mí de lejos como fuego purificador. Y Malarra Masaya. Y yo te recibo para que tú me purifiques. Tu palabra dice que tu lengua es como fuego que purifica. Que tu palabra pueda purificarme como el fuego lo hace con el oro, como el fuego lo hace con la plata. Que tu palabra me limpie. Kamasanda Ramasei. Que tu palabra me pueda restaurar. Y Katadara Masaya. Que tu palabra me pueda, ¿verdad?, levantar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque tú eres bueno. Y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor.